Señoras e señores, concelleiros, subdelegada, presidenta da asociación, imos dar comezo a este acto. En primer lugar, ten a palabra doña Elvira Paloma Fernández. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por venir a todos los que estamos aquí, a todos los que están online, a las autoridades, a nuestro anfitrión, al presidente de la Diputación, a los representantes del Concello, a los representantes de la subdelegación, aquí presente la subdelegada, y también dar las gracias al delegado territorial de la Xunta, que estaba también en espera y al final en el último momento no ha podido venir. Bueno, pasamos a la apertura de la edición número 34 de las Jornadas Penitenciarias Lucenses. Con pena por no poder hacerlo como nos hubiera gustado en las anteriores ocasiones y con gran alegría por el tema que nos ocupa, porque el Bicentenario de Concepción Arenal pues creo que es un lujo absoluto, y más teniendo a las ponentes que tenemos este año. Este año, bueno, contamos con Ana Caballé y con Mercedes Gallizo. Y, bueno, el hilo conductor creo que todos los presentes ya saben que es la figura de Concepción Arenal, que desde mi punto de vista como presidenta de la asociación y como parte de mi labor profesional, pues es un pedestal, ya lo decía esta mañana. Creo que la labor que representó, no solo en su momento, sino a día de hoy, continúa latente en todas nuestras mentes, y creo que la labor de la asociación debería de reflejarse en aquella figura, en cuanto a que fue un hito a la hora de ver lo que en muchas cárceles en aquel momento no era correcto, dar un halo de esperanza a todas aquellas personas que estaban privadas de libertad, y espero que ahora nosotros podamos representar parte de lo que se hizo y, lógicamente, mejorarlo y llevarlo a todas aquellas personas que lo necesiten. Así que muchísimas gracias a todos y cedo la palabra. Ahora sí. Moitas gracias a dona Elvira. Novamente, boas tardes a todos e a todas. Como decía que o subdelegado non estaba, decir que ao cabo deixar un forte que estuve no mesmo acto que el, que era unha reunión da Fundación dos Ferrocarriles de Galicia, e estes 2 minutos que cheguei tarde porque viña xustamente dali. Bueno, pois moitas gracias a todos por estar aquí, e tamén a aqueles que nos estén vendo por streaming. Así que quero tamén saudalos a eles. E, se me permite, pois, quería decir unhas verbas que nestes casos sempre os servicios da casa preparan un guión, pero en este caso, aparte que se prepara un guión, eu quixi facer algunha aportación propia. Tampouco quer dicir que enriquecera moita cousa, pero quixera facer, non? E, desde logo, cando un evento supera as 3 décadas de existencia, pois xa os números deixan de ter un poquinho de importancia, deixa de ser unha cantidade e pasan a convertirse pois nun refrendo do acerto que supuxo iniciar esta xornada no seu día, e do traballo e da calidade que se foi levando ao longo dos anos, edición tras edición, para seguir celebrando. Por iso, as miñas primeiras palabras teñen que ser de felicitación á Asociación Penitenciaria Concepción Arenal de Lugo, representada aquí pola súa presidenta, doña Elvira Paloma Fernández. E estas xornadas que comenzan hoxe, pois, como digo, son xa as 34ª xornadas, as primeiras que se celebran pois por este sistema online, para acomodarnos esas limitacións que impón a pandemia e que, desgraciadamente, coñecemos ben todos, non? Das limitacións que estamos tendo agora en algúns concellos da nosa provincia, como o caso de Lugo, Monforte, Viveiro ou Burela. Son 34 anos mantendo vivo o espírito de Concepción, o espírito analítico, o espírito ilustrado e reformista de Concepción Arenal. Recuperando a súa obra e reflexionando en torno a ela, en torno ao pasado, o presente e o futuro, do dereito
da situación das cárceres, os dos dereitos e dignidades das persoas, eu creo que é necesario para seguir justamente mantendo viva a súa obra. Este ano, no que se celebra o segundo centenario do seu nacemento en Ferrol, pois tamén parecía obrigado a aproveitar a ocasión para facer un repaso pola súa figura, pola súa vida e a súa inxente obra. Foi unha muller feminista, unha muller ilustrada, autodidacta, universitaria, escritora. Concepción Arenal é unha figura histórica e eu diría máis, é un capital imposible de resumir en poucas palabras. O feito de ter nacido no ano 1820 permitiulle combinar o mellor de dous mundos. Nela conservase aínda a tradición do espírito ilustrado do século XVIII, humanista, interdisciplinar, que prima a razón por riba de todo. Esa herdanza convértea nunha ferramenta coa que participar e impulsar as correntes de reforma e modernización que pedía o século XIX. En eidos como o dereito, como a educación, a necesidade de dignificar as condicións das prisións e dun xeito significativo a igualdade de dereitos entre homes e mulleres. Como as pioneiras do movimento sufraxista en Estados Unidos ou en Inglaterra, Concepción Arenal comprendeu que o mundo de incipiente democracia posto en marcha pola Revolución Francesa era só un proxecto masculino, onde as mulleres non tiñan participación ou era moi escasa. E que se a revolución só a facían os homes, as mulleres ian quedar sempre no antigo réxime, non se incorporarían a ese novo réxime. Así que puxo en marcha a revolución do seu propio intelecto. E podemos pensar que faría hoxe Concepción Arenal. Podemos imaginar que faría hoxe Concepción Arenal, de ter que vivir os tempos que nos tocan vivir a nós. Se visitase cárcere, supoño que sentiría o orgullo de ver como moitas das reformas do sistema penitenciario parten do proceso de modernización e preservación da dignidade que ela puxo en marcha no século XVIII. E se voltase ás aulas, comprobaría, creo eu con gusto, que as mulleres non se teñen que disfrazar de homes para estudiar nunha carreira, ou que en moitos casos, agora afortunadamente o dereito é unha delas, pois as mulleres son a maioría e acadan, en moitos casos, os mellores logros académicos, os mellores expedientes académicos. Ainda que supoño que non lle faría tanta gracia comprobar que a inmensa maioría dos reitores siguen sendo homes. Isto tamén é unha realidade ainda hoxe. E supoño tamén que lle gustaría coñecer que tomamos conciencia da lacra que supón a violencia machista. Que legislamos dun xeito específico contra ela e que tentamos erradicar estes delitos mantendo sempre o respeto á dignidade das mulleres que lamentablemente sofren esa violencia. Pero seguro que atopaba moito terreo para aportar tanto a súa crítica como as súas propostas de reformas na loita contra a violencia machista, contra o racismo e a xenofobia, contra a desigualdade salarial entre homes e mulleres, contra a pobreza, na atención aos inmigrantes e un longo etcétera. Seguro que teria moito que aportar en todos estes terreos. E seguimos necesitando ler as obras de Concepción Arenal se queremos seguir avanzando polo camiño da igualdade e da dignidade. Porque unha cousa é falar dela e outra cousa é practicala. Dignidade que non depende de nadie. Iso era o que reclamaba Concepción Arenal para as mulleres no século XIX. Que a súa vida, que os seus anelos, que as súas aspiracións, os seus dereitos, a súa existencia, en suma, contase cunha dignidade que non dependese de ninguén, nin moito menos dun home. Desgraciadamente, comenzamos o século XXI con crises económicas e sociosanitarias que seguen a prexudicar máis ás mulleres. O paro medra antes no feminino que no masculino e os recortes sociais teñen tamén un sesgo
negativo de xénero. A pobreza afecta máis as mulleres que os homes. Xorden, ademais, voces políticas que recuperan sen rubor o machismo máis rancio. Voces que pretenden convencernos de que construiremos mellor o futuro se apelamos ao peor do pasado. E eu quero dicirlles que non, que iso é imposible. E que ademais facelo con enerxía, sin vacilacións, porque se temos esas vacilacións perderemos terreo e non queremos unha volta atrás. En todo caso, queremos avanzar na igualdade, avanzar na dignidade e avanzar na igualdade de dereitos. Por iso penso que o mellor homenaxe que lle podemos facer a esta ferrolá, que morreu en Vigo, unha galega verdadeiramente universal, é manter vivas as súas reivindicacións. Lamentablemente hai reivindicacións que nunca pasan de moda e que hai que estar constantemente peleando por elas. Porque se as deixamos, se nos olvidamos delas, as perdemos. Son dereitos que despois costa moito volver a recuperar. E quero denunciar hoxe con contundencia todo aquilo que ela denunciaría. Que además ela o faría con inteligencia se aínda estivese entre nós. Non vos quero cansar máis, boas xornadas e moitas gracias. Sí, buenas tardes. Vamos a proceder ahora a la entrega de medallas de este año Concepción Arenal 2020. La Asociación Penitenciaria Concepción Arenal de Lugo, con motivo de la celebración de las jornadas penitenciarias, todos los años otorga la medalla Concepción Arenal. Como merecido reconocimiento a algunas instituciones, ONGs, voluntarios y o profesionales que han impulsado la difusión y transmisión de los valores y principios arenalianos, desarrollado, colaborado o participado solidariamente con la Asociación Penitenciaria, con programas o actividades de apoyo, reeducación y o reinserción de personas privadas de libertad y o sus familiares. En el marco de la difusión y transmisión de los valores y principios arenalianos, de la especial y significativa contribución al conocimiento de Concepción Arenal, de su vida y de su obra, de su lucha contra la indigna situación en las cárceles de la época, de la denuncia de la miseria en las casas de la salud, el desarraigo de la mediocridad y la infracondición de las mujeres en el siglo XIX. Acuerda conceder la medalla Concepción Arenal 2020 por su responsable compromiso personal y meticuloso trabajo profesional. Como directora de la película Concepción Arenal, la visitadora de cárceles, a doña Laura Mañá. Recoge la medalla Celia Fernández Prieto. Entrega la medalla el director del Centro Penitenciario de Bonse, don José Manuel Pernás. En el marco de la difusión y transmisión de los valores y principios arenalianos, de la especial y significativa contribución al conocimiento de Concepción Arenal, de su vida y de su obra, de su lucha contra la indigna situación en las cárceles de la época, de la denuncia de la miseria en las casas de salud, el desarraigo de la mediocridad y la infracondición de las mujeres en el siglo XIX, acuerda conceder la medalla Concepción Arenal 2020 por su cuidadosa, considerada e impecable interpretación como protagonista de la película Concepción Arenal, la visitadora de cárceles, a doña Blanca Portillo. Recoge la medalla Izaskun Totorricabuena Antas y entrega la medalla al director del Centro Penitenciario de Monterroso, don Antonio Rivera López.
En el marco de voluntarios y o profesionales que han impulsado la difusión y transmisión de los valores y principios arenalianos, desarrollado, colaborado o participado solidariamente con la asociación penitenciaria, con programas o actividades de apoyo, reeducación y o reinserción de personas privadas de libertad y o a sus familiares. Acuerda conceder, por la colaboración en el programa de apoyo económico a personas en riesgo de exclusión, la Medalla Concepción Arenal 2020 a la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, Delegación de Lugo. Recoge la medalla el delegado en Lugo, el teniente coronel don Francisco Rodríguez Vila, y entrega la medalla la subdelegada de Gobierno en Lugo, doña María Isabel Rodríguez López. En el marco de voluntarios y o profesionales que han impulsado la difusión y transmisión de los valores y principios arenalianos, desarrollado, colaborado o participado solidariamente con la asociación penitenciaria, con programas o actividades de apoyo, reeducación y o reinserción de personas privadas de libertad y a sus familiares, acuerda conceder la medalla Concepción Arenal 2020 por la realización del taller de iniciación a la lengua inglesa para internos e internas en el Centro Penitenciario de Bonse, de Lugo. Durante el curso 2019-2020, a la profesora y voluntaria doña Lidia María de Fátima Ferreira. Recoge la medalla Lidia María de Fátima Ferreira y entrega la medalla a la presidenta de la asociación, Elvira Fernández Domínguez. Y por último, en el marco de la difusión y transmisión de los valores y principios arenalianos, de la especial y significativa contribución al conocimiento de Concepción Arenal, de su vida y de su obra, de su lucha contra la indigna situación en las cárceles de la época, de la denuncia de la miseria en las casas de salud, el desarraigo de la medicidad y la infracondición de las mujeres en el siglo XIX, acuerda conceder, por divulgar la vida y obra de la intelectual, escritora y activista más importante del siglo XIX, en un trabajo de investigación cargado de descubrimientos, datos e información histórica que reúne todos los requisitos de la excelencia en Concepción Arenal, la caminante y su sombra, la medalla Concepción Arenal 2020 a doña Ana Caballé Mosforrol. Recoge la medalla doña Ana Caballé y entrega la medalla el presidente de la Diputación, don José Tomé Roca. Pasa la palabra a Elvira, la presidenta de la Asociación Concepción Arenal. Bueno, y tras este acto creo que lo más interesante de la tarde es la ponencia de doña Ana Caballé, así que si el presidente me da su visto bueno, doy por inauguradas las jornadas. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Gracias a los servicios de limpieza por estar haciendo entre pase y pase del acto esta limpieza tan necesaria en este momento por la pandemia que nos azota y además que condiciona precisamente este tipo de actos. Así que gracias a la gente que hace que esto sea posible. Si os disteis cuenta, o si se dieron cuenta, en la entrega de medallas hicimos referencia a dos personas que no están hoy presentes por razones laborales, que son la directora y la protagonista de la película Concepción Arenal, la visitadora de cárceles, que, como no puede venir, la directora nos hace un pequeño saludo en un vídeo que dura sobre 2 minutos y medio, 3. Y antes de pasar a la ponencia y de presentar a nuestra ponente de hoy, vamos a dar paso a ese vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Mañá, la directora de la película Concepción Arenal, la visitadora de cárceles. Y nada, pues es un placer estar aquí con vosotros compartiendo realmente pues a este personaje tan importante para la historia de nuestro país. No es la primera vez que intento rescatar a figuras femeninas de la historia de nuestro país que, bueno, pues que han sido olvidadas por la historia, por el hecho de ser mujeres. Ya lo hice con Clara Campoamor, la mujer olvidada, que fue la mujer que consiguió el voto femenino, con Concepción Arenal, y en estos momentos estoy rodando Federica Montseny. Bueno, imagino que todos los que estamos aquí conocemos gran parte de la labor de esta mujer. Yo en la película me centré sobre todo en su etapa como visitadora de cárceles y en todas las mejoras que realmente intentó ella pues, bueno, adaptar a las cárceles, las condiciones, las mujeres, todas las mejoras penitenciarias que intentó llevar a cabo. Es una mujer que nos ha regalado unas frases extraordinarias que siguen siendo, yo creo que muy vigentes hoy en día, como odia el delito y compadece al delincuente, o abrid más escuelas y cerraréis más cárceles. Bueno, tiene una lista enorme de frases que son maravillosas y me parece que es responsabilidad de todos hacer que la gente joven conozca realmente a estas grandes personas, con estas grandes pensadoras y que puedan ver en la televisión gente a la que se quieran parecer. Yo estoy muy cansada de ver siempre en televisión las malas noticias y en general, bueno, siempre vemos muchas más personas que hacen cosas tremendas que no las grandes labores de los que han cambiado el mundo. Y a mí sí me gustaría que la gente joven, pues bueno, tenga acceso a este tipo de películas porque efectivamente en la educación radica todo. O sea que ahí os lo dejo, disfrutad de la película, compartirla con todos aquellos a quien creáis que pueda interesar y nada, a reescribir los libros de texto, que me parece que allí faltan unos cuantos nombres de mujeres. Hasta pronto. Bueno, pues seguimos entonces con los actos de hoy. Como podisteis observar, ponemos en valor este año, con el motivo de los 100 aniversario del nacimiento de Concepción Arenal, toda la obra que proyectó desde hace 2 siglos hasta este momento. Hay 3 personas importantes en estos actos que hicieron mucha más divulgación de la que estamos haciendo o de la que podemos hacer nosotros aquí y ahora, porque el alcance es más limitado que, por ejemplo, una película o un libro con edición a nivel nacional. Os hablaba Laura Mañá de la película y os hablaba de verla porque entre las actividades que teníamos pensado hacer era visionar esta película o ver esta película, como se quiera utilizar con el lenguaje postmoderno y moderno, ver esta película en la calle con un montón de gente y hacer algún fórum. Lo que pasa es que el COVID nos está condicionando de tal manera que nos hace hasta poner estas barreras para poder comunicarnos. Dicho esto, tenemos que agradecer también a la Semana de Cine en Lugo, que va a ser próximamente, la colaboración con nosotros, y se va a proyectar la película en los 2 centros penitenciarios de Lugo, Monterroso y Bonxe, porque nos autorizaron
los productores, y con la vocación de hacer algo más después, pero ceñidos a estas jornadas en los 2 centros penitenciarios. Dicho esto, vamos a centrarnos en la ponencia. Después de los actos preliminares y la entrega de las medallas, damos paso precisamente a la ponencia, que se titula Concepción Arenal, la caminante y su sombra. El contenido de la ponencia será una sinopsis o un resumen, como quiera llamársele, que responde al arduo y extenso trabajo de investigación bibliográfica, análisis de escritos viejos e inéditos y a viajes de reconocimiento que la ponente hizo por muchos de los escenarios significativos donde vivió, pensó y reflexionó Concepción Arenal. Trabajo extenso que se estructura cronológicamente y reconstruye. Digo reconstruye, porque si lo leéis veréis que es una reconstrucción de la vida de un personaje importante. Reconstruye por primera vez la trayectoria vital, las aspiraciones, las contribuciones intelectuales y las contribuciones materiales en el libro Concepción Arenal, la caminante y su sombra, del que trasladábamos el título para la ponencia de hoy. Debemos destacar por su trascendencia científica, histórica, descriptiva y reconstructiva de la vida de la escritora, pensadora y activista española más importante del siglo XIX, y cojo la frase precisamente del libro que pronuncia su autora, una reconocida biógrafa, con muchas más biografías realizadas, y además es nuestra ponente, la de hoy, Ana Caballé, que ha sido ese trabajo galardonado con el Premio Nacional de Historia de España 2019. O sea, no solo hacemos el reconocimiento aquí, sino que el reconocimiento viene ya de antes, pero de antes reciente, del año pasado. El jurado de este galardón del Premio de Historia Nacional 2019 lo concede el Ministerio de Cultura y considera el jurado que esta obra reúne todos los requisitos de excelencia en una obra de historia. Fijaros, los requisitos de excelencia, lo más elevado de una obra de historia hecha por una historiadora y una biógrafa española. Novedad historiográfica y metodológica, pluralidad de fuentes y un planteamiento científico y riguroso. Y es necesario analizarlo o subrayarlo de planteamiento científico y riguroso del estudio biográfico sobre un personaje todavía no suficientemente conocido, pero importante en la historia de España. Ana ha nacido en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Es profesora titular de literatura española en la Universidad de Barcelona. Es autora de más de una docena de obras vinculadas a su especialidad, al análisis de la literatura autobiográfica, y más de un centenar de artículos en revistas especializadas y obras colectivas. Entre otros títulos figuran 1998, Vida y obra de Paulino Masip; Narciso de Tinta, ensayo sobre autobiografía en lengua castellana, en el año 95. Francisco Umbral, El frío de una vida, año 2004. La vida escrita por las mujeres, 4 volúmenes, años 2003 y 2004. 5 conversaciones con Carlo Castillo del Pino, en 2005. Una breve historia de la misoginia, 2006. Carmen Laforet, una mujer en fuga, en colaboración con Israel Rolón, Premio Gaciel de Memorias, en el año 2009. El feminismo en España, la larga conquista de un derecho, año 2013. ¿Por qué en España? Memorias del hispanismo estadounidense, en colaboración con Randolph Pope, año 2014. Pasé la mañana escribiendo, poéticas del diarismo español, Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2015. Y lo dejo solo en una muestra para no extender yo mucho el tiempo y robar el tiempo a Ana. Ha sido profesora visitante en las universidades de Weszynka, en Polska, en Varsovia, Universidad de Virginia en Estados Unidos, Pontificia Universidad de Río Grande del Sur, en Brasil. También fue editora de la revista Memoria, Revistas y Estudios Biográficos, entre el año 1996 y 2007. Actualmente es la presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas en Defensa de la Igualdad de Género en la Cultura y presidente honoraria de la Sociedad Biográfica con sede en Aix-en-Provence, Francia. Ana, bienvenida. Bienvenida a las 34 jornadas penitenciarias, año 200, Concepción Arenal. El objeto importante y trascendente de las jornadas. Muchas gracias por venir hasta nuestra hospitalaria ciudad bimilenaria, paso amurallado, romano y románico del universal Camino de Santiago, por compartir tus hallazgos y reflexiones sobre Concepción Arenal con todos nosotros y con todas nosotras. Muchísimas gracias
y tienes la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias a Víctor Fraga por esta amable presentación, por esta generosa presentación. La verdad es que me he quedado abrumada, no sabía que había trabajado tanto. Y bueno, si me lo permiten, yo creo que tenemos la distancia suficiente y voy a hablar sin mascarilla porque me va a resultar más cómodo y también para ustedes pues más fácil de seguir, ¿no? Y bueno, yo quería empezar pues agradeciendo a la Diputación de Lugo y a su asociación penitenciaria, pues en primer lugar la sorpresa que ha sido pues esa entrega de la medalla, ¿no? Ayer estuve hablando con Víctor Fraga, hemos estado conversando en diferentes ocasiones y nunca me dijo nada, o sea que ha sido una sorpresa muy agradable y que, en fin, tiene que ver con el hecho de que ninguno de los libros que yo había publicado hasta ahora pues me había proporcionado tantísimas satisfacciones como este de Concepción Arenal, ¿no? Nunca lo hubiera dicho cuando estaba pues investigando sobre su figura, que realmente pues se produciría ese encaje, ¿no? Entre pues cuando escribes un libro, entre la investigación que tú ofreces y luego un público pues que, en fin, que lo lee con generosidad y que comprende, diríamos, a Concepción Arenal desde una perspectiva distinta de la conocida, ¿no? Y en ese sentido coincido con las palabras que decía pues el presidente de la Diputación al reconocer la actualidad de Concepción Arenal, porque efectivamente yo creo que el éxito principal de mi biografía sobre ella radica o se funda en el hecho de que ahora nosotros, la sociedad española, está en unas condiciones, diríamos, mucho más óptimas para comprender el pensamiento de una mujer que en su tiempo, diríamos, no fue lo comprendida y lo reconocida que debía haber sido, ¿no? Es decir, que, en fin, ahora nosotros estamos en unas condiciones muy diferentes y podemos comprender por una parte las dificultades de una mujer que era, digamos, una mujer estrictamente intelectual, es decir, una mujer que abordaba los problemas de su tiempo a partir de la reflexión y del esclarecimiento de los conceptos que aquellos problemas le planteaban, pero que, como se decía antes, pues aquí en esta misma mesa, efectivamente el ser una mujer no ayudaba a defender o a, digamos, desarrollar una trayectoria intelectual y sus problemas fueron muchos como, en fin, pero veremos muy rápidamente. Verán ustedes que yo no he quemado media neurona con el título de mi ponencia. Víctor Fraga insistió en que la ponencia se titulara pues, como el libro, La caminante y su sombra. Y de hecho quería empezar pues, haciendo pues, un comentario personal, y es que cuando publiqué, cuando le puse el título al libro pensé, bueno, en fin, pues la gente me va a preguntar por qué La caminante y cuál es su sombra, ¿no? Y para mi sorpresa, la verdad es que las entrevistas, los periodistas, prácticamente todo el mundo ha dado por bueno ese título, de manera que, pues, en fin, supongo que pues, en el libro se queda explicado, ¿no? el motivo, pero en todo caso, pues yo sí que quería explicar aquí las razones de ese título, ¿no? En primer lugar, la caminante, porque frente, diríamos, a las biografías anteriores, sobre todo dos biografías que se habían publicado de Arenal, una a comienzos del siglo XX y otra a mediados, Juan Antonio Cabezas y la condesa de Campo Alange, María Lafite, eran dos biografías que partían de de un hecho que es muy habitual entre los biógrafos, y es tender a pensar que cuando una persona triunfa, diríamos, en un determinado
ámbito de la vida, desde siempre se produjo el talento en esta dirección, ¿no? Como Concepción Arenal acabó escribiendo libros de derecho, libros sobre la reforma penal y penitenciaria, etcétera, se dio por sentado que ella desde muy niña tenía interés por el derecho, ¿no? Entonces, realmente una de las sorpresas que a mí me ha supuesto pues, trabajar sobre Concepción Arenal es comprender que, digamos, el descubrimiento del derecho, la evolución de su pensamiento intelectual es muy posterior a una edad, los 14, los 15 años, los 20, en la que ella, diríamos, tiene ya una vocación firmemente intelectual, pero que en un primer momento la quiere desarrollar en otro ámbito, lo que en aquella época, en los años 40, se llamaba una literata. Pensemos que Concepción Arenal nace en 1820, el mismo año que Carolina Coronado, que por tanto forma parte de una generación de escritoras románticas. Eso es muy importante porque las escritoras románticas en España son las primeras, diríamos, que defienden su salida a la vida pública, es decir, que frente a las escritoras anteriores que escribían, evidentemente, pero metían, digamos, sus escritos, sus versos, sus ensayos, sus obras de teatro en un cajón. La generación romántica es la primera generación que, de una forma, diríamos, imbuidas estas mujeres por los ideales de libertad que eran propios del romanticismo, pues, en fin, defienden su derecho a la escritura, pero su derecho a la escritura, digamos, en la vida pública, no en la vida privada. Entonces, Concepción Arenal nace en el contexto de esta generación, está Carolina Coronado, está Gertrudis Gómez de Avellaneda, Cecilia Boldefaber, Josepa Massanés, en fin, un montón de escritoras que, sin constituir todavía, digamos, un grupo cohesionado o compacto, desde diferentes lugares, pues están presionando a la sociedad de su tiempo para que pues, las acepte, las reconozca, sean merecedoras de crítica y sean merecedoras de premios, si así se considera, ¿no? Y eso llegará pues, hasta, en fin, Emilia Pardo Bazán, que se considerará, como sabemos, merecedora de poder ingresar en la Real Academia Española y lo intentará, como antes lo había intentado también Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es decir, que esta es una línea, diríamos, que cruza todo el siglo XIX y que, desde luego, pues explica, diríamos, ya el paso, el avance que suponen las escritoras en la España del siglo XX, ¿no? No podríamos entender a Victoria Kent o a Clara Campoamor, a las que se mencionaba hace un momento, sin conocer, pues, y sin tener presente la existencia de estas escritoras del XIX que, como digo, digamos, funcionan un poco como auténticas máquinas quitanieves, ¿no? Es decir, que abren el paso para que otras mujeres puedan seguir su camino. Entonces, Concepción Arenal, frente a, digamos, esa inercia biográfica que hacía pensar que ella podía, digamos, interesarse por el derecho cuando tiene 14 o 15 años, no, eso no es cierto. Ella, digamos, tiene una vocación intelectual, pero en un primer momento la desarrolla desde un punto de vista literario. Ella quiere ser una literata, como se las conocía entonces, y de hecho, pues ahora, en fin, yo descubrí pues, en el Museo de Pontevedra, donde había una serie de documentación de Arenal que había permanecido inédita, pues descubrí novelas, poemas, obras de teatro, en fin, una obra, digamos, literaria de creación que coincide, vamos a decirlo así, con una etapa de una gran rebeldía. Aquí nosotros
vemos una imagen, la característica de Concepción Arenal, una imagen de una mujer severa, un rostro, Manuel Casas Fernández pues la llamaría la esfinge, ¿no? Porque tiene un rostro hierático, en fin, es un rostro muy particular el de la Arenal madura, pero que no tiene mucho que ver con la, la Arenal joven, la Arenal que tiene 20-25 años, que debió ser una muchacha verdaderamente, rebelde para su época, ¿no? En el sentido de que era una muchacha muy distinta, diríamos, del común, una muchacha que se negaba a vestir como las otras, que rechazaba los miriñaques y los tirabuzones y los abanicos y las plumas y, en fin, todos esos, iba a decir avalorios, tampoco es adecuado, los adornos femeninos tan característicos de la época, y en ese sentido ella ya se manifestó como una mujer, digamos, avanzada, que vistió siempre de una forma lo más cómoda y natural posible, ¿no? Pero para, diríamos, conmoción de su madre, Concepción Ponte Tenreiro, con la que Concepción Arenal pues, tuvo muchos choques porque realmente tenían modos de entender la vida muy distintos, ¿no? Entonces tenemos a una Concepción Arenal rebelde, indómita, que escribe, que lee, escribe y que, pues, en fin, en los años en que está en Armaño, muy cerca de Potes, crece de una forma un tanto asilvestrada, ¿no? De manera que era frecuente pues, verla montaña arriba, por los bosques, por los campos, con sus libros, leyendo, escribiendo, pensando. Era una joven que se estaba haciendo a sí misma, pero en medio de una gran confusión, porque no había un destino para una mujer en aquel tiempo más allá del destino que se le podía adjudicar, ¿no? Que era una mujer de su casa, pues una mujer que se casara, etc. Concepción Arenal era un perfil muy distinto, ¿no? Y en ese sentido, yo si tuviera que escribir un segundo libro, que creo que no lo voy a hacer, sobre Concepción Arenal, lo titularía La joven Arenal o Historia de la joven Arenal, digamos, inspirándome en el libro que Wilhelm Dilthey, un pensador alemán, escribe en 1905 titulado El joven Hegel, ¿no? Un libro que marcó un punto de inflexión en los estudios hegelianos porque Dilthey, digamos que en ese ensayo defiende la idea de que Hegel no siempre fue el hombre, digamos, cerebral, abstracto, puro cerebro, el hombre retraído, severo. Si ustedes, bueno, ahora, en fin, lo podía haber preparado, no lo he pensado, si ustedes ven cuando lleguen a casa en Internet una fotografía del Hegel maduro, verán que se parece, en fin, con todas las diferencias, pero se parece a Arenal, en el sentido también una cara cargada, ¿no? En fin, con una experiencia intelectual. Y Dilthey dice, pero Hegel no siempre fue así, ¿no? Hegel de joven era un hombre rebelde, un hombre apasionado, un hombre que defendía sus ideas, tal, y que seguramente, digamos, no fue capaz o no pudo, digamos, gestionar la grandeza de su propia pasión juvenil, ¿no? Y con el tiempo evolucionó hacia, digamos, una figura mucho más cerrada, mucho más cerebral. Lo mismo le ocurre a Arenal. La joven Arenal tiene poco que ver con esa mujer madura, casi desexualizada, podríamos decir, puro cerebro, que acomete, diríamos, pues el esclarecimiento de cualquier problema que se le presenta a ella o que se le presenta a la sociedad y al que ella, digamos, puede o se cree en la obligación de contestar. Por tanto, la caminante, porque de joven es una muchacha que se forma a sí misma de una forma muy libre y yendo, caminando, ¿no? Y si lo pensamos, es muy frecuente que las heroínas literarias del siglo XIX sean andariegas.
si ustedes recuerdan las protagonistas de las obras, pues yo qué sé, de Charlotte Bronte, Cumbres borrascosas, o de Orgullo y Prejuicio, la gran Elizabeth Bennet, pues las recordarán siempre andando de un sitio a otro, campos a través, siempre andando. ¿Por qué? Porque el andar para esas jóvenes, digamos, rebeldes, indómitas, que buscan, digamos, una manera distinta de estar en el mundo, el andar les daba una autonomía. Podían ir solas por el campo, les daba, digamos, la ensoñación de ser libres e independientes. De manera que el siglo XIX está cruzado de protagonistas literarias que yo creo que algún día las tenemos que estudiar, que van de un sitio a otro andando. De manera que Arenal es la caminante de joven, porque después, realmente con los años, pues ella sufrió una bronquitis crónica que, por ejemplo, pues tenemos la anécdota de que cuando pues, se traslada, ya muy mayor, pocos años antes de morir, a Pontevedra, acompañando a su hijo y a la familia de su hijo, el hijo no encuentra otra vivienda, digamos, confortable en Pontevedra más que un segundo piso y la tienen que subir al segundo piso pues dos forzudos en una silla, sentada, ¿no? Y en los 10 meses que estuvo viviendo en Pontevedra, pues ella no bajó a la calle nunca, porque se fatigaba extraordinariamente subiendo las escaleras, ¿no? Es decir, que la caminante, el tiempo que lo pudo ser, ¿no? Y la caminante y su sombra, porque realmente hay una cosa, digamos, fascinante cuando, digamos, te adentras en la figura de Arenal, y es la fascinación que ella siente por el dolor, por el sufrimiento. Es una, digamos, una fascinación que ella misma reconoce en algún momento que es superior a ella, es decir, que le interesa mucho y acaba, digamos, construyendo toda una teoría sobre el dolor que a mí me pareció sumamente interesante y que fue, diríamos, pues el punto de inflexión para, si en un primer momento me di cuenta de que ella no empezó interesándose por el derecho, sino queriendo escribir simplemente, la segunda conclusión a la que llegué es que realmente Concepción Arenal, mucho más allá de ser la mujer la dama de la caridad, la mujer interesada en los presos, en socorrer a los necesitados, Concepción Arenal era una pensadora, era una filósofa, solo que vive en un tiempo en el que no le es dado a una mujer escribir de filosofía. De manera que ella canalizará su vocación filosófica de la forma que le resulta simplemente, digamos, practicable en su tiempo. Es decir, que todos sus libros, incluso sus libros, diríamos, más sesudos o más serios. Os recuerdo que en un momento dado, claro, yo leí, lógicamente, empecé por leer las obras completas de Arenal, son 23 volúmenes, pero volúmenes pequeñitos. Y uno de los últimos se titula Las colonias penales en Australia y la pena de deportación, ¿no? Y lo dejé para el final porque es que ese título no anima demasiado. Yo soy profesora de literatura, en fin, me interesaba muchísimo Arenal, ¿no? Pero claro, las colonias penales de Australia y la pena de deportación, ¿yo qué hago interesándome por la literatura leyendo esto, ¿no? Y, sin embargo, el libro es sobre todo la primera parte, los 9 primeros capítulos son una delicia. Porque Concepción Arenal empieza preguntándose ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y es una pregunta, es decir, ella siempre que se plantea un problema, y Las colonias penales de Australia es un libro que ella escribe porque la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que hacía algo que yo creo que ha dejado de hacer y sería interesante que mantuviera esa costumbre, tenía un problema, y es que no se sabía en aquel momento, contexto de 1870, qué era mejor ante la, diríamos, reforma penitenciaria que ya se estaban planteando los estados en aquellos años, ¿no? ¿Qué hacer con los presos de larga duración?
construimos cárceles en el centro de las ciudades y los tenemos allí a los presos, o por el contrario hacemos lo que hace Inglaterra, que es enviarlos a Estados Unidos y sobre todo a Australia, donde se funda el continente con las primeras colonias penales inglesas, ¿no? Y la Academia hace esa pregunta al público, promueve un concurso. ¿Qué hacer? ¿Es mejor las colonias penales o, por el contrario, es mejor mantener a los presos en los lugares urbanos? Concepción Arenal, que ya ha ganado en varias ocasiones el galardón de la Real Academia por diferentes aportaciones, que ahora no tengo tiempo en entretenerme en ellas, pues razona sobre esto y empieza remontándose a los orígenes, ¿no? Para decidir qué es mejor, primero tengo que empezar por el principio, y el principio es pensar qué es un hombre, qué es un ser humano, cuáles son los derechos que un hombre, preso o no puede dejar de tener, ¿no? Y entonces, evidentemente, ella va evolucionando y llega a la conclusión de que las colonias penales son una gravísima equivocación, porque no cumplen la función que para ella debe cumplir toda prisión o todo, diríamos, todo ejercicio toda aplicación de un castigo o de una pena, que es conseguir la reforma de la persona. Aunque sean penas de larga duración, hay que conseguir que aquella persona que ha cometido un delito, del tipo que sea un delito de sangre o no lo sea, llegue a comprender que lo que hizo no estaba bien. Entonces, si nosotros, digamos, alejamos de nuestro mundo a esas personas porque nos es más cómodo, las estamos conduciendo a una situación irreversible, porque las dejamos sin ningún tipo de apoyo, ¿no? No tendrán a sus familias, no tendrán a nadie conocido, vivirán en el más completo vacío, de manera que su situación será ya irreductible. Eso le hace a Concepción Arenal defender de una forma apasionada pues la reforma penitenciaria, pero en el contexto de la nación. Y, por tanto, ella será, diríamos, pionera en la reforma penitenciaria y en la, digamos, en la defensa de la construcción de nuevas cárceles que respondan, diríamos, a una concepción de la dignidad del individuo que hasta aquel momento no se había tenido en cuenta, ¿no? Pero entonces lo que, claro, como, en fin, esto, digamos, son unas jornadas penitenciarias, yo no quería, digamos, la figura de Arenal es extraordinariamente interesante por muchos motivos y, como digo, digamos, es una figura que tiene un gran interés como pensadora, porque ella aborda siempre en sus libros, empieza por hacerse preguntas filosóficas, lo que nos lleva a pensar que realmente lo que le interesa es la filosofía, pero claro, no era, digamos, en su momento. Ella no podía escribir un libro de filosofía. Los escribe, pero los deja metidos en un cajón, como por ejemplo su primer ensayo, vamos a decir reflexivo, filosófico, que se titula Dios y la libertad, ¿no? Y que intenta, pues, digamos, encontrar una posición de diálogo intermedia entre los creyentes y los no creyentes que en aquel momento, mediados del siglo XIX, ya estaban ofreciendo dos posiciones ideológicas muy encontradas, ¿no? Entonces, Concepción Arenal, que es una mujer reformista, es una mujer que busca la reforma de la sociedad en todo aquello que la sociedad debe corregir para mejorar, pero que, sin embargo, no es una revolucionaria en el sentido de que nunca defiende, digamos, la revolución, es decir, la destrucción de un statu quo para sustituirlo por otro, ¿no? Ella siempre busca
diríamos, la reforma, y por eso ahora en parte nos interesa tanto esa búsqueda del consenso. Hoy hablaríamos del pacto social, que es un concepto que a ella le interesa mucho en todos los sentidos, pacto entre creyentes y no creyentes, entre ateos y liberales, entre razón o ciencia y fe, en fin, entre obreros y señores o propietarios, en todos los ámbitos, o entre las cárceles y la sociedad civil. Ella siempre busca encontrar, digamos, vías de diálogo, de comunicación, de consenso, para evitar pues, la ruptura de los puentes, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, digamos ya ubicándonos un poco en que hay una Arenal juvenil, indómita, rebelde, que le va a costar mucho encontrar su camino. Y entonces de ahí la segunda acepción con la que yo titulaba mi libro, La caminante, porque tiene una juventud extraordinariamente andariega, pero también la caminante porque es una mujer que consigue hacer su camino, pero le cuesta encontrar, diríamos, un encaje o una salida o una acomodación a una inteligencia que yo creo que tenía verdaderamente excepcional. Es decir, que en otro contexto, en otro ambiente, pues Arenal hubiera sido, en mi opinión, una pensadora de primera magnitud internacional. Pero, en fin, es una mujer que no puede nunca librarse del autodidactismo y la autoformación, porque le es imposible el diálogo o el diálogo de ideas, ¿no? Todos sus libros, cuando se publican, pues sí, tendrán una recepción generosa, esta mujer, esta mentalidad viril, esta tal, pero nadie entra en el comentario, en el análisis de las aportaciones que son extraordinarias que propone Arenal a la sociedad de su tiempo, que son, digamos, en cuestiones concretas, como la reforma penitenciaria, pero que digamos, mucho antes de llegar a esas conclusiones, lo que hay es una pensadora ética que entiende que la ética es el verdadero progreso al que está encaminado o debe encaminarse el ser humano. Es decir, ella estaba convencida de que, en fin, nosotros o sea, la gente de la sociedad de su tiempo, pues se podían construir puentes, se podían hacer carreteras, se podían inventar vacunas, pero que si las personas no mejoraban éticamente, es decir, no se construían a sí mismas de acuerdo, digamos, en la consideración que merece el prójimo, partiendo del hecho de que cualquiera de nosotros es uno más en el mundo, pues cualquier progreso, diríamos, para Concepción Arenal tenía, digamos, los pies de barro. Se podían construir muchos puentes, pero si las personas no mejoran, si no se evita la corrupción, si no se tejen redes sociales, etc., en fin, tiene cantidad de ideas, pues, es decir, si no hay una base ética, la sociedad no puede progresar de la forma que necesita hacerlo para que ese progreso científico y técnico tenga un sentido. Claro, eso en los momentos en los que estamos es que tiene una máxima actualidad. Muy bien, entonces yo decía que Arenal tiene esa primera, diríamos, etapa, la joven Arenal, literata, llena de ideas, andariega, en fin, que quiere cambiar el mundo. Y tiene una segunda etapa que es por la que la conocemos, ¿no? Una etapa reflexiva, doctrinal, muy cerebral, pero al mismo tiempo extraordinariamente humanista. Y yo ubico el punto de inflexión en la vida de Arenal el 10 de enero de 1857, el día que muere Fernando García Carrasco, su marido. Después de 9 años felices de matrimonio, realmente eran una pareja muy compenetrada,
y ella se encuentra con 2 hijos, ha perdido a su primogénita pocos años atrás, se encuentra con 2 hijos y con la necesidad, no tanto como se ha dicho en biografías anteriores a la mía, necesidades económicas, no las tenía, ella podía vivir de rentas, era la primogénita de un mayorazgo relativamente importante en Armaño, pero lo necesitaba, digamos, por sí misma, ¿no? Moralmente, ella quería tener un destino propio. Entonces, ese deseo de un destino propio, que en su juventud era un destino completamente indefinido, como pasa a tantísimos jóvenes con talento, pero sin saber dónde hincar sus fuerzas, ¿no? Todo eso, diríamos, a partir de 1857, con 37 años, irá encauzándose. Ella comprende que desde el punto de vista literario no tiene recorrido. Arenal es una mujer demasiado cerebral, demasiado racional para la literatura de imaginación, de manera que sus novelas y su poesía son, en fin, demasiado racionales, ¿no? Y por tanto, digamos, no triunfó en ese sentido, no consiguió ni siquiera publicar sus 2 novelas que quedarían inéditas. Ella comprende que este es un camino que ya no tiene sentido a los 37 años, con 2 hijos a los que educar, etc. Y deja Madrid, deja su piso y se va. ¿Dónde se va? Bueno, al que es su espacio, digamos, de encuentro consigo misma. Es el espacio de su juventud, es el espacio donde se formó, que es Potes y Armaño, pues en la montaña cántabra, allí donde ella tiene su casa. Allí se va con sus 2 hijos y allí ella piensa qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con su vida? Y también qué ofrecer a los 2 hijos una vez ella está sola sin su marido. Y como escribirá ella en una carta a su amiga Pilar Matamoros, lo que, ahora no sé si citaré la frase exacta, es una carta que he descubierto recientemente, no la había leído cuando escribí la biografía, y le dice a Pilar Matamoros: no quiero ser un árbol más en una arboleda. Es una frase muy significativa. No quiero ser un árbol más en una arboleda. Es una frase de Larra en uno de sus artículos, es decir, yo quiero ser alguien. Quiero ser alguien, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo siendo una mujer en 1857? Encuentra una solución, que es presentándose a todos los concursos que se publican, concursos de pensamiento, ¿no? Entonces, digamos que en términos periodísticos diríamos su percha, su enganche será la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con esas preguntas que hace abiertas a los pensadores de la época sobre cuestiones, digamos, que en aquel momento pues planteaban una dificultad conceptual. El primer concurso que crea la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas lo hace en 1861 haciéndose una pregunta. A ver, 3 conceptos que en la sociedad de su tiempo se barajaban indistintamente: la beneficencia, la filantropía y la caridad. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿No lo son? Y abre un concurso público para tal. En fin, el ganador pues tendrá un dinero, tendrá el derecho a 200 ejemplares de una publicación de 500, en fin, tendrá un reconocimiento. Bien, ese es el enganche de Concepción Arenal. Ella ha escrito un ensayo anterior, Dios y Libertad, se ha entretenido haciéndolo, no sabe cómo, no se atreve a publicarlo. ¿Quién le publicaría? Perdona, una mujer escribiendo un libro de filosofía, no se había, en España eso no se había, era algo completamente... en fin, imposible, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Publica, se presenta a este concurso con unas ideas
que dejan completamente estupefactas a la academia, al jurado de la academia. Ella lo tiene clarísimo. No son la misma cosa, son tres cosas distintas. De la beneficencia se tiene que ocupar el Estado. Obligación del Estado es socorrer a aquellas personas que lo necesitan, ofreciéndoles, diríamos, las estructuras más imprescindibles, hospitales, escuelas, viviendas, etcétera. La beneficencia es la obligación del Estado. La filantropía es una vocación que puede tener la sociedad civil, los individuos, en tanto que individuos con conciencia pueden sentir que tienen obligaciones en relación al prójimo y entonces ahí hablamos de filantropía. Yo no tengo por qué hacerlo, pero entiendo que tengo una obligación, digamos que soy sujeto de derechos y de obligaciones con los demás y, por tanto, ejerzo la filantropía. Y la caridad, dirá Concepción Arenal, es un concepto cristiano y, por tanto, es competencia de los cristianos ejercerla. Quedaron completamente estupefactos, claro. Seguimos, digamos, aceptando esos tres criterios. Claro, ella firmó, no se atrevió a firmar con su nombre y firmó con el seudónimo utilizó el nombre de su hijo, que tenía en aquel momento 9 años, Fernando García Arenal. Muy bien, bueno. La academia, pues estupendo, Fernando García Arenal, hacen público el fallo y inmediatamente, pues claro, Concepción Arenal tiene que escribir a la academia diciendo: lo siento muchísimo, pero la autora del texto soy yo, Fernando García Arenal tiene 9 años y es mi hijo, ¿no? Claro, la academia se queda completamente, en fin, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dudan de si anulan el fallo, pero con muy buen criterio consideran que no ha lugar a hacerlo, de manera que rectifican tal y le conceden el premio. Y ese, digamos, ese libro, que se publica en 1862, es, digamos, el comienzo de una trayectoria donde entonces Arenal ya encuentra, digamos, una manera de articular su pensamiento. Es un pensamiento que no puede ser estrictamente filosófico porque tiene que tener siempre, digamos, tiene que articularse en función de necesidades que tiene la sociedad. Y entonces, a partir de ese momento, 1861, ella deja aparte, diríamos, toda su obra anterior, literaria, etcétera, y se dedicará a gestar un pensamiento, digamos, propio en relación a lo que a ella le había preocupado siempre, que era la necesidad de fundar, diríamos, una ética basada en lo que yo he llamado su política del espíritu. Y la ética de Arenal pues, se funda en la idea del altruismo. Es una idea que después Hannah Arendt y Martha Nussbaum, dos pensadoras éticas fundamentales del siglo XX, no leyeron Arenal y, sin embargo, siguen sus pasos, ¿no? En esa idea de el individuo es sujeto de derechos y de obligaciones, no solo de derechos, tiene obligaciones contraídas con los demás y esas obligaciones, y esa es una, digamos, una aportación arenaliana que después la seguirá Martha Nussbaum sin saber que Arenal lo dijo antes, porque Arenal no apenas ha salido de nuestras fronteras como pensadora, y esa política del espíritu, es decir, ese reconocer al otro, y por tanto la necesidad de ver en el otro, si necesita ayuda, la posibilidad de socorrerle, no es algo que mejore éticamente al otro, sino que me mejora a mí. Es decir, que luego Martha Nussbaum hablará de esto del flourishing, el florecimiento personal. La persona florece, es decir, se hace a sí misma en cuanto es capaz de ver al otro y concederle al otro su propio espacio, ¿no? Entonces, bueno,
Ahí ella irá gestando ese pensamiento ético que recibe, diríamos, un empuje decisivo 2 años después, cuando, a partir de ese ensayo que deslumbra a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, pues la nombran visitadora de prisiones. Y ahí empieza, vamos a decir, la trayectoria de Arenal como penalista, que empieza con un libro muy sencillo, un libro, diríamos, Las cartas a los delincuentes, publicado en 1865, el comienzo, digamos, de su trayectoria como penalista, y un libro que empieza también con una reflexión verdaderamente novedosa para la época, ¿no? Ella se da cuenta de que la mayor parte de los delincuentes y de las delincuentes que están en las cárceles no saben ni por qué están, no conocen la ley, son profundamente ignorantes, es gente analfabeta que, digamos, ha actuado por pura necesidad, ¿no? Entonces ella empieza las cartas a los delincuentes diciendo: un somero conocimiento de la ley debería integrarse en los programas de estudio. Un somero conocimiento, es decir, la gente joven debería conocer las leyes. Somero conocimiento de las leyes, y sobre todo ese conocimiento se debería hacer hincapié en aquellas clases más necesitadas, para saber realmente, diríamos, para que esta gente, digamos, tan falta de conocimientos pueda saber cuál es digamos, el campo de juego, ¿no? Y entonces lo que hace, fíjense ustedes, es una cosa verdaderamente original, que es coger el Código Penal artículo por artículo y explicarlo. Cartas a los delincuentes, artículo por artículo. Se inventa historietas, se inventa ejemplos, es decir, hace que los artículos sean comprensibles para una persona que el lenguaje jurídico le es inaccesible, ¿no? Bueno, inmediatamente después de publicar ese libro fue cesada como directora, como visitadora de prisiones, ¿no? Y esa fue, diríamos, Arenal. Hay que decir que Arenal era una mujer de temperamento muy susceptible, una mujer muy sensible, como lo son las personas que se exponen mucho en situaciones, digamos, de vulnerabilidad de algún tipo, ¿no? Entonces, digamos que se cese inmediatamente después, pues es algo que, en fin, Arenal lo llevará siempre, diríamos, como nunca pudo comprender, no tanto los motivos del cese, que ella, con lo inteligente que era, los comprendió enseguida. Ella llega a La Coruña como visitadora de prisiones y lo primero que hace es enfrentarse a los cabos de vara, que eran personajes, antiguos presos, corruptos, personas corruptas, muy corruptas, que dan a los presos en función de lo que les pagan, diríamos, en fin, para obtener, pues, lo que sea, ¿no? Es decir, personas corruptas sin ningún tipo de escrúpulos, que lo que hacen, diríamos, es enlodar más, pues, unas cárceles que ya necesitaban de muchísima reforma, ¿no? Entonces, uno de los primeros objetivos de Concepción Arenal fue acabar con los cabos de vara, defender la idea de que en las cárceles debe haber profesionales, personas que sepan tratar a los presos y al mismo tiempo que sean personas honestas, es decir, que no dependan de lo que les paga un preso para vivir, sino que les pague el Estado. Y efectivamente, aunque eso, digamos, no somos conscientes de ello, cuando en 1881 se hace la primera, diríamos, se constituye la primera asociación de trabajadores de prisiones, el primer cuerpo, de trabajadores de prisiones, pues es fundamentalmente por digamos, la lucha de Concepción Arenal
contra los cabos de vara, que eran personas que actuaban con total impunidad legal. Bueno, Víctor, no hemos hablado del tiempo de que disponía. 10 minutos a la orden. Entonces, bueno, pues tenemos esas cartas a los delincuentes, que es el comienzo de esa trayectoria penal que tiene, diríamos, un momento especialmente brillante, que son, evidentemente, sus estudios penitenciarios. Un libro que ella publica en 1876, sí que primero lo publica como una colección de artículos en una revista que acaba de fundarse, La Defensa Social, y empieza diciendo, en fin, con ese carácter orgulloso que la caracterizaba, diciendo: es un libro que yo no debería escribir, porque yo no soy nadie, pero visto que nadie se atreve a escribirlo, entonces pues yo, con digamos la modestia de mis conocimientos, me atrevo a publicar unos estudios penitenciarios, es decir, digamos, un libro que recoge o compendia lo que ella piensa sobre cómo deben hacerse las reformas de las prisiones, cómo se debe reformar, diríamos, el mundo carcelario. Y ella parte, entonces, de una consideración, y es la absoluta invisibilidad que para la sociedad representa el mundo de la cárcel. Es decir, la sociedad se queda tranquila cuando detiene a un delincuente, lo mete, lo juzga, le da una pena en función de la naturaleza del delito y lo encierra en la cárcel, y ahí te pudras, ¿no? Y la sociedad ya a partir de aquel momento se olvida por completo de una persona que encierra una supuesta o cierta peligrosidad social. Entonces, lo que Arenal defiende es: eso no puede ser. O sea, no puede ser que haya un mundo completamente invisible para la sociedad. Deben haber puentes de contacto entre las cárceles y la sociedad. Y entonces ella es cuando empieza, digamos, a fomentar las visitas a los presos, ¿no? Su último libro, en esa línea penitenciaria que ha empezado con las cartas a los delincuentes, sigue con los estudios penitenciarios, las colonias penales de Australia, etcétera, y acaba con un libro que ella no consigue ver publicado en castellano, que es El visitador del preso, ¿no? Un libro muy interesante donde Arenal llama la atención sobre una novedad que se está imponiendo en los años 90 en las cárceles españolas, y es que algunas clases de derecho se dan en la cárcel, en la nueva modelo de Madrid, por ejemplo, o en la de Barcelona. ¿De acuerdo? Se dan en las cárceles para tal. Y entonces Concepción Arenal empieza diciendo: a ver, un preso no es un animal de feria, que se le vaya allí a visitar como quien, en fin, no es un animal de feria. Quien vaya a la cárcel a visitar a un preso tiene que ir, digamos, partiendo de una consideración. Entonces, y la consideración fundamental es que va a ver a otro ser humano. Y ahí está, diríamos, el pensamiento arenaliano. Va a visitar a otro ser humano y el que visita tiene que pensar: voy a visitar a otro ser humano que, por las razones que sean, por las circunstancias de la vida, del nacimiento, de la formación, de la evolución, etcétera, no ha tenido la suerte que he tenido yo. ¿De acuerdo? Es decir, que en El visitador del preso concluye esa idea que ella tiene sobre el carácter del delincuente, para entendernos, ¿no? El que delinque es alguien, digamos, o sea, el acto de la delincuencia, de delinquir, es un acto de debilidad, no un acto de fortaleza, es un acto de debilidad. La persona que delinque es una persona débil, y en parte, solo en parte, esa debilidad es consecuencia de una sociedad.
¿De acuerdo? Otro elemento absolutamente innovador para la época. No darle toda la culpa al delincuente, sino esa delincuencia, en parte, todos tenemos una cierta responsabilidad. Y de ahí el último libro, que ella no consigue publicar en vida, y será un libro póstumo que publicará su hija años después, en 1897, el libro titulado El pauperismo, donde ya considera, digamos, que hay un nivel de pobreza, que ella llama el pauperismo, la miseria absoluta, la miseria que, digamos, no permite la dignidad del individuo porque no le permite cubrir las necesidades más elementales y que, evidentemente, pues es el pasto de cultivo para cualquier tipo de delincuencia. La sociedad, dirá Arenal, tiene una línea roja que no puede permitir que se traspase. La pobreza es muy difícil de extinguir, pero el pauperismo, la miseria, debe extinguirse, porque es un nivel que está por debajo de la dignidad humana, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que en fin, es una evolución la de su pensamiento, en la que, como si construyera un edificio, cada libro suyo le va añadiendo, diríamos, una piedra más, ¿no?, a ese edificio de una reforma, digamos, ética de la sociedad que, digamos, tiene como punto de convergencia pues uno de los espacios más necesitados en su época, que era el mundo de las cárceles. Fíjense ustedes que 1876 publica los estudios penitenciarios y al año siguiente se autorizan, bueno, perdón, ya lo diré, se inicia la construcción de la cárcel modelo o celular de Madrid, un año después. Bien, en la comisión que se nombra para decidir, diríamos, cómo debe ser esa nueva cárcel celular, se la llamaba celular porque, en fin, la gran innovación era que frente a aquellos inmensos calabozos donde la gente estaba apiñada, en las nuevas cárceles, modelo o celulares, cada preso tenía su celda. Por eso, cárceles celulares y modelo, ¿no?, de una nueva, diríamos, estructuración del espacio presidiario en el que el preso tiene derecho a su intimidad, ¿no? Entonces, en esa primera comisión para la construcción de la nueva cárcel modelo, no se invita a Concepción Arenal a que forme parte de la comisión, ¿no? Entonces, bueno, ella, en fin, es una mujer que, por una parte, en fin, digamos, es extraordinariamente innovadora en su pensamiento y, por la otra, pues es una mujer que tiene la conciencia de que, como ella se definía muchas veces, pues era una voz que clamaba en el desierto, es decir, una voz que no conseguía incidir en la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en ese sentido, podríamos decir que Arenal en aquel momento no consiguió incidir socialmente en la medida de sus deseos o de sus ambiciones y, sin embargo, 200 años después de su nacimiento podemos decir que sí que lo ha conseguido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. ¿Tenéis alguna pregunta al hilo de lo que fuimos escuchando? ¿No se os ocurre nada? Bueno, creo que la gente quedó conforme con el mensaje que nos trasladas desde Concepción Arenal por medio de tu obra hasta hoy. Yo quizás me gustaría hacer un pequeño resumen después de lo que hablamos aquí. Creo que Concepción Arenal, dentro de ese espíritu que tenía de perfeccionamiento personal constante, por eso de hacer el bien por desarrollo personal, lo hizo en una base en el lenguaje de hoy que diríamos de empatía absoluta.
apatía absoluta, pero abriendo abanico desde la perspectiva de la gente encarcelada, en el caso de las cárceles, de las mujeres en caso de las mujeres en la calle, de los pobres paupérrimos también en la calle y de algo que acabo de reflexionar ahora al hilo de lo que dices tú, porque cuando leí el libro no fui capaz de descubrirlo. Y es que también la podemos citar o describir como la impulsadora o la mente que peleó porque el trabajador penitenciario fuese también una profesión, entendiendo de dónde se venía. Entonces, el papel y además copio la frase tuya, es un plagio, como diría la gente más joven, descarado. El papel de la intelectual más importante del siglo XIX, se proyectó en el siglo XX, se sigue proyectando ahora y además con vocación posiblemente de eternidad, porque estamos volviendo a aquellas circunstancias que Conceición Arenal en aquel momento denunciaba, reclamaba y por los que trabajaba. Luego creo que el mensaje es ese: empatía, solidaridad, compromiso y responsabilidad personal de todos los que estamos aquí, todos los que están fuera y todos los que en un momento determinado dirigen políticamente la sociedad. Ana, muchísimas gracias. Te invitamos a volver a Lugo cuando quieras, porque creo que cada uno de los temas que tocamos podría ser para hablar largo y tendido. Y recordaros que mañana tendremos otra ponencia, también de una persona, de una mujer significativa en este momento, porque además creemos que es la proyección precisamente del espíritu de Arenal. Le vamos a titular mañana La visitadora de cárceles y la persona que va a estar con nosotros va a ser la secretaria general de instituciones penitenciarias entre el año 2004 y 2011, que responde precisamente a este espíritu de Conceición Arenal plasmado en el siglo XXI. Muchas gracias, Ana, y a todos vosotros, a los que estáis aquí y a los que nos veis a través del streaming. Hasta mañana.